Bueno, esta semana, amados, tristemente nos hemos enterado de lo que está sucediendo en el sur de nuestro país. El calor, esta ola de calor ha desatado tristemente una ola de incendios forestales que están arrasando con miles y miles de hectáreas. Y sin duda es triste ver cómo muchas familias tienen que dejar a fuerza sus posesiones, sus bienes, con el propósito de salvaguardar su vida ante este impetuoso fuego que honestamente en las últimas horas no hay manera de detenerlo. Muchos han sido evacuados con tiempo de anticipación y han estado dejando sus cosas, esperando, orando al Señor, muchos de ellos, y otros esperando que el viento sea favorable y lleve el fuego a lugares donde no hay personas que vivan. Pero ante esta coyuntura y con respecto a la palabra de Dios esta mañana, quiero invitarle por unos momentos a que ejercitemos nuestro músculo de la empatía y nos pongamos en el lugar de estas personas que con mucha probabilidad puedan perder todo. Si tuvieras tú en esa posición, abandonaste tu casa, dejaste todo, saliste rápido, y si los bomberos te dijeran unas horas más tarde que el fuego inevitablemente va a arrasar con todo lo tuyo, y si te dieran 5 minutos para volver allí y sacar lo más valioso que tienes dentro, ¿qué crees tú que volverías a sacar? ¿Qué piensas que en tu casa es valioso y que vale la pena volver a por ello? Bueno, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Acaso algo te llevaría a asumir el riesgo de volver a casa? Algunos volverían por el Nintendo Switch. Otros volverían quizá por algún aparato tecnológico. O tal vez por algo más barato que eso, pero con un mayor valor sentimental. Quizá por algún recuerdo de alguien que ya no está. Quizá por algún libro antiguo que alguien te heredó. En definitiva, cada uno aplicaría su criterio para definir qué es algo valioso. Valioso se refiere a algo que es extremadamente importante o de gran valor, tanto material como emocional. O sea, puede ser algo que tú valores materialmente o algo que tenga un valor emocional. Puede referirse a tesoros, bienes materiales, recuerdos, relaciones, etc. Amados, esta mañana vamos a estar hablando de lo valioso que es el reino de Dios. Seremos desafiados por la palabra de Dios a revisar nuestras motivaciones, a revisar y analizar qué realmente es importante en nuestras vidas y qué es lo que verdaderamente valoramos. Y por eso quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Ese es el texto de esta mañana. Y si lo ha encontrado y puede hacerlo, quiero pedirle que se ponga en pie para que podamos seguir la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 44. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, que es muy similar a la Reina Valera, por si usted tiene esa versión. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un versículo, lo repito: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Le invito a que pueda tomar asiento, por favor. El sermón de esta mañana tiene por título, como lo puede ver ahí, un poco borroso debido a la luminosidad, lo más valioso. Y en él estaremos enfocándonos en esta parábola, en esta enseñanza del Señor Jesucristo, y vamos a ver 2 puntos muy importantes. Nos enfocaremos en 2 cosas importantísimas:
La primera, amados míos, es que el reino de Dios es como un tesoro. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Y en segundo lugar, que el reino, escucha bien, vale todo lo que tienes. En primer lugar, entonces, el reino es un tesoro. Y en segundo lugar, el reino vale todo lo que tienes. Ahora, no olvidemos que las parábolas son un género literario empleado por el Señor Jesucristo con el fin de representar verdades profundas de manera sencilla. Ese era el propósito. Así como muchas veces nosotros podemos encontrar dentro de la literatura clásica las famosas fábulas de Esopo, que básicamente son enseñanzas, valores mostradas a través de fábulas. Las fábulas son relatos cortos, donde los personajes normalmente son animales y donde dejan una enseñanza que se llama moraleja. Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo, la manera más sencilla de enseñar era por medio de parábolas. Y es ahí donde tenemos que ver que las parábolas se caracterizan por mostrar una sola enseñanza. Y en esto he sido majadero y he sido enfático. Todos los elementos que de pronto aparecen en las parábolas no tienen que ser interpretados. Porque las parábolas solamente fueron empleadas para mostrar una sola gran verdad. Una sola verdad. No más que eso. Y todos los elementos que aparecen dentro de la parábola tienen el fin de apoyar esa verdad que se está enseñando. Hasta el momento, durante estas semanas de enero, hemos visto el tema principal de varias enseñanzas del Señor. Primero, ¿cierto? Hablamos de la respuesta que las personas tienen respecto al mensaje del reino de los cielos. La famosa parábola del sembrador que nos mostraba que aunque existen 4 tipos de corazones distintos, representado en la semilla que cayó entre pedregales, la que cayó, ¿cierto? O sea, junto al camino, en pedregales, entre espinos y finalmente la buena tierra. Pero esa enseñanza en realidad nos mostraba que hay 2 tipos de respuesta frente a el mensaje del evangelio. O sea, hay 2 tipos de personas. Aunque hay 4 manifestaciones diferentes, finalmente están los que escuchan la palabra, pero no tiene fruto en su vida, y aquellos que la palabra de Dios llega y da fruto en abundancia. Hay 2 tipos de personas. Los que desechan la verdad e incluso simpatizan con la verdad, pero no nacieron de nuevo, y los que verdaderamente nacieron de nuevo. Y los que nacieron de nuevo son los que dan fruto. Después de eso, revisamos la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 amigas de la novia, y vimos que hay 2 maneras de aguardar el retorno del Señor Jesucristo. O tú puedes estar ocupado en aguardar el retorno del Señor de manera diligente, como es obvio y evidente que el Señor así lo pidió, o también tú puedes estar actuando de una manera insensata, como estas jovencitas que, sabiendo que necesitaban tener aceite para sus lámparas, no estaban preparadas para aquello. Hermanos, el reino de Dios es para los que se ocupan y esperan la promesa del Señor. Esperan la promesa del Señor. Si tú esperas la promesa del Señor, tú verdaderamente naciste de nuevo. Si tú no y estás preocupado y enfocado en otras cosas, en realidad duda de tu conversión. Y pídele al Señor que te llame realmente. Porque Él, al que le busca, no lo desecha. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que estamos en el camino, cuando en realidad no estamos en el camino. Y es ahí el punto. Mientras haya vida, amados, hay esperanza. También revisamos la controvertida parábola de los obreros de la viña, la cual en realidad nos habla del dueño de la viña más que de los obreros. Vimos que se mostraba a Dios, el rey del reino, como un Dios soberano, y vimos cómo Él otorga gracia y misericordia a aquellos que no lo merecen. Hubo un grupo de obreros que fueron llamados y trabajaron solamente 1 hora de 12 horas. Los que fueron contratados al principio vimos que recibieron un salario, una paga por su labor, pero los que trabajaron 1 sola hora recibieron gracia y misericordia. Él les dio lo que Él quería. No fue lo que ellos merecían. Y ahí vimos que en realidad el mensaje del reino es que Dios es soberano y Él da justicia
Pero cuando no obra con justicia, cuando obra con falta de justicia en nuestras vidas, es porque está otorgando gracia y misericordia. Así que, de manera resumida, podríamos decir que hasta el momento hemos visto la respuesta ante el reino, la espera ante la consumación del reino y el carácter del rey del reino. Hoy día, en esta parábola que leímos, vamos a hablar del valor del reino. Hermanos, claro está que en la antigüedad, si nos vamos un poquito al contexto en el cual se da esta enseñanza, en la antigüedad no existían los bancos, no existían las cajas fuertes, las bóvedas, no existían las bodegas, nada de ese tipo. Y la única manera que las personas tenían de guardar aquellas cosas valiosas que poseían, que no querían que alguien se las robara, era enterrándolas. Con el fin, obviamente, de que una persona ajena se llevara aquello valioso. El historiador Flavio Josefo, quien es un historiador judío que se cambió de bando y pasó a los romanos en la época del 70, entre el 60 y el 70 después de Cristo, que fue la época justamente donde Tito Vespasiano, el hijo del emperador, que en ese momento no era emperador, pero que pronto asume, ataca a Jerusalén y la destruye. Y este historiador, Flavio Josefo, relata que en esa época muchas familias, muchas personas enterraron sus tesoros con el fin de que los romanos no los encontraran. De manera que el hecho de enterrar algo valioso era algo muy común en esa época y el Señor emplea esa figura para poder mostrar, manifestar implicancias del reino de los cielos. De la misma manera, ¿se acuerda? Los más antiguos, los famosos piratas enterraban sus tesoros en alguna isla, hacían un mapa, confeccionaban un mapa y le ponían una X en el mapa. Bueno, de la misma manera, las personas en el tiempo del Señor Jesucristo enterraban lo que consideraban valioso. Ahora, tenemos que señalar algo. El Señor Jesucristo emplea la figura de este hombre, pero este era un hombre honesto, y esto vale la pena señalarlo, porque dice la parábola que este hombre estaba en un lugar que de pronto encuentra un tesoro, pero que lo vuelve a esconder. Cualquiera podría pensar que poco astuto fue el hombre, porque tal vez usted, tal vez otra persona, los que van a otra iglesia no esta, podrían haberse encontrado con el tesoro, guardarlo simplemente y sería todo. Y ya pasa a ser parte de su propiedad. Pero el Señor emplea el ejemplo de un hombre honesto que hace lo que se debía hacer realmente en esa época. Decía una antigua ordenanza rabínica que si alguien encontraba un tesoro en un terreno que no era de su propiedad, el tesoro le pertenecía al dueño del terreno. Lo mismo pasa hoy día. Si usted encuentra un tesoro enterrado, a usted no le pertenece. Le pertenece al papi fisco. Así es, esa es la realidad. Entonces, eso era lo que sucedía. Y el Señor muestra a este hombre que encuentra el tesoro, pero que lo vuelve a enterrar, una práctica que era común de la gente honesta en aquella época. Ahora vamos a concentrarnos en el primer punto, amados, entendiendo que el reino de los cielos es un verdadero tesoro. Fíjense que esta parábola nos muestra algo y relata algo bien interesante. Dice que este hombre se encontraba en un lugar y halló un tesoro en un campo. Fíjese que esa expresión griega, halló, tiene la idea de encontrarse algo así como por accidente. Fíjese que no es que este hombre haya estado buscando encontrarse con el tesoro. Este hombre simplemente estaba en su vida, trabajando seguramente, y de pronto encuentra un tesoro, así por casualidad. Hermanos, en ese sentido, el reino de los cielos es algo glorioso porque es un tesoro que no está accesible a la vista, pero que está disponible. Fíjese en eso. Muchas veces la gente desprecia el mensaje del Evangelio
cuando ha escuchado un montón de veces ese valioso mensaje. Podríamos decir que pese a escucharlo, está oculto a su entendimiento, está oculto a su alma, está oculto a su vida. Y en ese aspecto es que el reino de los cielos es tremendo, porque no está a la vista accesible, pero está ahí, está ahí. Esta parábola difiere un poquito de la que le continúa, que es la parábola de la perla de gran valor o de la perla de gran precio, en la cual se relata que este hombre, este mercader, vendía y tenía buenas perlas, pero al encontrar esta perla de gran valor, vendió todas las demás. Aquí hay una diferencia entre ambas enseñanzas. La segunda, la de la parábola de la perla de gran precio, nos muestra a alguien que está buscando algo valioso. Mientras que esta primera parábola del hombre que encuentra el tesoro nos está hablando de alguien que encuentra de una manera fortuita con este tesoro. Esto no significa, hermanos, que el reino no esté al alcance de todas las personas. Está al alcance, está ahí el tesoro, pero está velado, está escondido. Y el propósito de esta parábola es mostrarnos el valor que tiene el reino, lo valioso que es el reino. Hermanos, la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó en la versión de Mateo termina de la siguiente manera: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque tuyo es el reino. El Señor Jesucristo está declarando que el reino es de Dios, el reino es del Padre. Él es el dueño de todo. El mensaje del Evangelio, el mensaje del reino en los cielos es algo verdaderamente valioso. Es un tesoro, amados. Es un tesoro. Es algo que vamos a ver ahora en nuestro segundo punto, que es algo tan valioso, es algo tan importante que vale todo lo que tú tienes. Hermano, hermana, el reino de los cielos vale todo lo que tú tienes. Fíjense que la parábola nos enseña que este hombre, al encontrarse con el tesoro, lo esconde. Y luego de eso señala algo sumamente importante. Él dice que lo esconde y gozoso va y vende todo lo que tiene. Oyó bien. Encontró un tesoro, lo escondió y gozoso va y vende todo lo que tiene. Se despoja de todo lo que tiene. Aquí hay algo como que de pronto no podemos percibir bien. Esa expresión que se emplea ahí del gozo es la misma raíz que se emplea para referirse en Gálatas a el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Gozo. El gozo es muy distinto al concepto que normalmente nosotros llamamos felicidad, ¿cierto? El típico deseo que uno oye de los padres con respecto a sus hijos es el siguiente: yo lo que más quiero es que mi hijo sea feliz. Puede que tu hijo sea un narcotraficante, puede que tu hijo esté divorciado, puede que tu hijo tenga hijos con 5 mujeres distintas, pero es feliz. Y tú estás tranquilo. ¿Se da cuenta que hay una diferencia entre felicidad y gozo? El gozo tiene que ver con algo diferente. El gozo no tiene que ver con todo lo bueno, pero aparte de eso, tiene que ver con un estado que no depende de las circunstancias. La felicidad depende de las circunstancias. Siempre cuando alguien está de cumpleaños, le cantamos el feliz cumpleaños. Que lo pase feliz, que esté feliz ese día. Pero hay veces que no son felices los cumpleaños porque algo amarga la jornada. La felicidad cambia, porque la felicidad depende de lo que tú estás pasando, mientras que el gozo no.
El gozo es un estado. El apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses, que es una oda al gozo. ¿Y sabe dónde la escribe? En la cárcel. Aprisionado. Ahí la escribe. La palabra gozo es la que más se repite en esa epístola. ¿Cómo alguien puede tener gozo si está en la cárcel? Si está pasando privaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí está el punto. Puede tener gozo. Quizás no estaba feliz. Quizás la situación no le era favorable y le molestaba. Pero dentro de él había gozo, porque entendía que todo estaba dentro del plan soberano de Dios. Y es ahí, amado mío, donde tenemos que entender esto. Este hombre, al encontrarse con el tesoro que representa el reino de los cielos, fue y gozosamente fue a despojarse de todo lo que tenía. Y aquí hay algo que quiero invitarles esta mañana a reflexionar. ¿Sabes, querido? La única manera en la que tú y yo renunciamos a algo de manera gozosa es si lo que vamos a ganar con esa renuncia nos apasiona. Es lo único. Nosotros podemos renunciar a cosas valiosas si lo que vamos a ganar con esa renuncia nos apasiona. Una pasión es un profundo sentimiento intenso de entusiasmo y devoción hacia algo. Por ejemplo, puede referirse a un interés o a una actividad que ocupa gran parte de tu tiempo y energía. Estas pasiones, por ejemplo, pueden ser hobbies, profesiones, deportes, actividades artísticas, proyectos sociales, organizaciones, etc. Hermanos queridos, tú puedes renunciar a algo con gozo siempre que lo que vas a ganar sea una pasión para ti. Sea algo que te apasione. Sea algo que verdaderamente te llene. Quiero mostrarle y contarle algo. ¿Sabe que lo que realmente define a una persona común y ordinaria de los que son recordados es la falta de pasión? La falta de pasión por algo. El cementerio está lleno de personas que no tuvieron pasión. ¿Pero cómo? ¿Sabe cómo puedo comprobar mi tesis? Por lo que dice en su epitafio. Un hombre, una persona sin pasión, usted va a encontrar el epitafio, la lápida, va a decir su nombre, su fecha de nacimiento y muerte, y una frase que dice más o menos así: estimado esposo, padre. Mientras que los epitafios de personas apasionadas siempre describen algún calificativo o algún legado que la persona dejó en la lápida. Siempre. Siempre. Steve Jobs, no sé si le suena ese nombre. Steve Jobs fue un hombre que difícilmente se puede olvidar en el mundo del emprendimiento, la innovación y la tecnología. Su pasión lo llevó en un momento a hacer algo muy poco común. Él estaba estudiando en el Reed College en Oregon y dejó la universidad con el propósito de fundar una marca que tal vez le suena: Apple. La manzanita famosa, Macintosh. Una marca que no pasa desapercibida. Tristemente, un cáncer al páncreas acabó con su vida a los 56 años en el año 2011. Pero la gente que lo conoce y hasta el día de hoy se le recuerda a Steve Jobs como un hombre apasionado por lo que él le gustaba. Él creía que ese era su llamado, la innovación, la tecnología, y así se le recuerda hoy. En la lápida de Steve Jobs dice: la vida es limitada. Usa la tuya sabiamente. Un legado que dijo alguien que alcanzó el éxito, pero que finalmente su vida se fumó como la neblina de la mañana, según lo que la propia palabra de Dios dice. Hermanos, la gente sin Cristo tiene propósitos y dejan legados cuando son apasionados en lo que les gusta. Ayer conversaba con un hermano que me decía que le llamaba la atención ver que durante todo el año en las petroleras, en la costanera, habían jóvenes surfeando. Siempre a la misma hora,
bueno, aquí no llueve, pero esté helada el agua o no, ahí están. Y uno podría preguntarse, ¿por qué están ahí? ¿Por qué semana tras semana, día tras día van ahí? ¿Y saben por qué? Porque eso les apasiona. Porque les gusta y están dispuestos a dejar las calientes sábanas para ir al agua helada. Porque les gusta, les apasiona. La pasión te lleva a renunciar a lo demás. La pasión te lleva a ser perseverante. La pasión te lleva a renunciar a las cosas que tienen un aparente valor con gozo. Porque te apasiona algo. Pero tristemente la pasión es algo muy escaso en estos días y eso no es muy distinto dentro de la iglesia de Cristo. La gente, mucha gente se conforma con ver videos de YouTube, con congregarse online. ¿Por qué? Porque no tiene pasión por Cristo. Porque no le apasiona al Señor. O también quizás se congrega. Tal vez asiste a la iglesia, escucha sermones, aprende, anota, pero no es movilizada a nada. Sigue igual que hace 25 años. ¿Por qué? Porque no tiene pasión. Y si no tiene pasión, no tiene gozo en renunciar a lo demás por Cristo y su reino. Queridos, muchos no entienden que seguir a Cristo es una pasión. Y es la única pasión que deja frutos para la eternidad. Es la única. Hermanos, cuando los discípulos fueron llamados por el Señor, fueron desafiados a salir de su status quo. Ellos estaban en una normalidad, habían unos que eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, pero cuando el Señor Jesucristo se les apareció, les hizo un llamado, y ante ese llamado y las demandas del reino, ellos entendieron que era valioso el dejar lo que estaban haciendo para seguir a Cristo. El Señor dijo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Hermano, no se puede llegar a seguir a Cristo sin pasión, porque Cristo mismo fue un apasionado. Él fue un apasionado. No me crea, créale a la Biblia. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor era un apasionado por su llamado. ¿Tú te llamas cristiano? ¿Te llamas cristiana? ¿Sabes lo que significa cristiano? Etimológicamente en griego, un pequeño Cristo. Un término peyorativo que se empleaba para referirse a los cristianos como Cristos chiquititos. Como un Cristo chiquitito. ¿Se acuerdan que había una película de Austin Powers que había el enemigo, el malo tenía un chiquitito? Que era igual, Mini-Me se llamaba. Bueno, nosotros somos Mini-Me. Somos Cristos chiquititos. Y si Cristo fue apasionado y gozoso, soportó la cruz por lo que se le venía, nosotros también deberíamos ser así, amados. También. Querido, ¿por qué te cuesta tanto conectar con Dios? ¿Por qué te está costando tanto orar? ¿Por qué te cuesta meditar en la palabra? Y ¿sabes qué? La respuesta es sumamente sencilla, y esta es porque no tienes pasión, no tenemos pasión. Porque no te das cuenta de lo valioso que tienes al alcance de tu mano y valoras y valoro otras cosas. Hermanos, el hombre de esta parábola se fue gozoso porque sabía lo que valía el tesoro. Él sabía lo que valía el tesoro. Tú solo puedes renunciar a lo demás y poner a Cristo como lo primero cuando sabes lo que ello vale. Cuando tú sabes lo que verdaderamente ganas estando en Cristo, tú puedes renunciar a lo demás.
En Mateo capítulo 19, versículo 29, dice así la palabra: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nuestra negación, nuestra renuncia, hermanos, ni siquiera es desinteresada, porque Dios en su gracia nos promete cosas. ¿Saben qué? No lo merecemos. No merecemos esas cosas, pero Dios las promete. Por eso, amados, por la pasión que debe generar en nosotros el Señor, es que debemos renunciar con gozo. Alguien dijo en una oportunidad lo siguiente: uno no tiene que vender literalmente todo lo que tiene para llegar a Cristo, porque no hay tales condiciones. La salvación es un don de la gracia de Dios, pagado por la sangre de Jesús, que solo se puede recibir gratuitamente. Más bien, esta parábola nos ilustra a una persona que ha llegado a darse cuenta del valor y el potencial del reino de Dios. Queridos, esto fue lo que le pasó a Mateo. El Señor lo llamó y él no pudo quedarse sentado en el banco de los tributos. Él se paró, dejó todo tirado y le siguió. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era conocido por su nombre hebreo, Saulo, iba camino a Damasco a apresar cristianos, a llevarlos delante de los líderes de la nación. Pero algo apareció, algo pasó en el camino. El Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? E inmediatamente, a partir de ese momento, Saulo no pudo dejar de seguir a Jesús. Lo dejó todo. ¿Quién se acuerda dónde iba Pablo? Nadie. Los más felices eran los de Damasco, los cristianos de Damasco, que nunca llegaron a la cárcel. Hermanos, el gozo te lleva a renunciar a cosas, porque entiendes que lo que Dios te da tiene mayor valor que lo demás. Pablo dijo, Filipenses 3, del 7 al 8, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amados, esto te lleva a ser así. El gozo de la pasión por el reino, sin duda alguna, te va a llevar a renunciar a cosas que aparentemente tienen valor. Hermanos, aunque el reino de los cielos sea gratuito para todo aquel que se acerca por intermedio del Señor, hay cosas secundarias que tenemos que asumir. Fíjense, este hombre no vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro. Este hombre gozoso vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Cuando tú valoras el reino, tú tienes que asumir que el tesoro viene con terreno. La gloria de Dios y el estar con Cristo viene con otras cosas también, que tú tienes que asumir. ¿Quién quiere sufrimiento? ¿Quién quiere pasar por pruebas? ¿Quién quiere que su fe sea refinada por situaciones difíciles? Nadie. De la misma manera que este hombre no quería el terreno, quería el tesoro. Pero para alcanzar el tesoro tenía también que asumir la compra del terreno. Si tú quieres estar con el Señor, recibir su gracia, también hay costos que tienes que asumir. Hay costos, cosas que debes renunciar. Y eso, amados míos, es lo que el propio Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Se acuerdan de la película Sexto Sentido? Una película de Bruce Willis, donde él llegaba y atendía a un niño que veía gente muerta. Y la película se desarrolla a tal punto que al final de la película viene un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es el siguiente. El punto de inflexión es que al final el personaje principal de Bruce Willis se da cuenta que él estaba muerto. Y eso cambia todo. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros vemos esta parábola como que nosotros estamos alcanzando el reino de los cielos. Como que nosotros somos ese hombre que vendió todo y asumió. Pero ¿saben qué?
Esta parábola no se trata de ti. La aplicación que hemos visto hasta el momento, sin duda, es para nosotros. Pero el hombre que encontró el tesoro no eres tú ni yo, es Jesús. Es Jesús. Él, al ver tu alma y la mía, la valoró a tal punto que la estimó como un tesoro. Por eso vino a este mundo, se despojó de su gloria, gozosamente renunció a tener la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Recibió el oprobio, la burla, la vergüenza, el sufrimiento, el sacrificio. Se humilló. Él no quería el terreno, pero para llegar a tu alma, para salvar tu alma y la mía, Él tuvo que comprar el terreno, que era su aflicción, su muerte, su dolor, su vergüenza. Amado, nunca olvidemos que el centro de esto, el centro del reino de los cielos, es Cristo Jesús, quien vino a salvarte a ti y a mí cuando no lo merecíamos. El que pagó el precio gozoso para darte eterna redención. Oremos al Señor.